Mis amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre. Les agradezco de que estén ahí, que podamos interactuar, que podamos hablar de las cosas que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, con este país y con los países que representan a cada uno de nosotros, los que componemos el gran arcoíris cultural y étnico, que es la ciudad de Nueva York. Y para eso estamos por todas y cada una de las compañías de cables. Hoy, jueves a las 8 de la noche, en vivo estamos hoy por Manhattan, los canales de Manhattan, en Spectrum, canal 34, Verizon Files, canal 33 y RCN, canal 82. Al mismo tiempo, simultáneamente, desde el condado del Bronx, por BronxNet TV, por Optimum, canal 69 y Verizon Files, canal 2135. Igualmente, los domingos a las 8 de la mañana, nuevamente estamos en el aire, pero por diferentes canales. Los domingos en Manhattan por Spectrum, canal 67, Verizon Files, canal 36 y RCN, canal 85. Y como si todo eso fuera poco, puedes encontrarnos también a través de nuestro canal de MNN en YouTube, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera, y van a encontrar todos y cada uno de los programas que hacemos nosotros aquí en Punto de Vista. Este y todos los programas. Como siempre, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón del planeta Tierra, por mnn.org, haciendo clic en el canal 1 los jueves a las 8 de la noche y en el canal 4 los domingos a las 8 de la mañana. Así que, mis amigos, no hay razones para perderse a Punto de Vista. Y hoy vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo, de lo que está hablando la ciudad, de lo que está hablando el país, de lo que está hablando el mundo. Vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos 2020. Y qué mejor persona para hablar de las elecciones, una experta en política, nuestra directora ejecutiva, Zenaida Méndez. Bienvenida una vez más, Zenaida, a compartir con nosotros todo esto que se está viviendo. La gente está inquieta, la gente está con los nervios de punta, las tensiones están por el cielo. Bienvenida, Zenaida. Buenas noches a todos. Bueno, y a darnos nosotros mismos la bienvenida de que estamos de regreso en vivo. Yo espero que podamos recibir llamadas también. No sé si se va a poder esta noche, pero déjame decirte que teníamos que regresar esta noche porque no podíamos quedarnos atrás. ¿Tú me entiendes, Carlos? Nosotros estamos viviendo un momento histórico en los Estados Unidos y en el mundo. Y esto es crucial que nosotros, como una comunidad latinoamericana, una comunidad que sí quiere que nuestra gente esté informada, teníamos que estar hoy en vivo, porque lo que está sucediendo, como ya todo el mundo sabe, es algo que nunca antes se había visto. Y yo digo que nuestras comunidades latinoamericanas son las menos informadas y las que menos entienden el proceso de lo que está sucediendo. Hasta hay confusión, porque como el presidente de los Estados Unidos dice una cosa, los medios de comunicación, al verificar, saben que no es así y dicen que no es así. Y entonces la gente dice, ya llevamos ya desde el martes en esto, y estamos ya a 5. Entonces no sabemos si esto va a terminar mañana o el sábado, o el domingo o el lunes, quién sabe. Pero sí queremos informarle a nuestra gente y tenerlo al tanto de nuestras opiniones. Y yo sé, Carlos, tú no te quedas atrás.
y esto es una muestra, lo que está sucediendo aquí, una muestra de lo que tú dices todas las semanas. La partidocracia, la falta de información. Tú sabes, ahora te voy a decir, tenemos que estar orgullosos de el número alto de la comunidad latinoamericana que salió a votar, sea por quien sea, porque lo importante es que voten, como tú siempre dices. Sí. Eso es importante. Y me dio mucha pena oír a Van Jones en CNN antes de ayer decir, oh, despertó la comunidad latina. Digo, pero ¿cómo? Pero cuando Obama, el número más grande, nosotros votamos más que los afroamericanos cuando se eligió Obama en el 2008. Digo, pero ¿y qué está hablando este señor? ¿Tú me entiendes? Lo que sucede, Carlos, es que vienen donde nosotros cada 4 años, 2 meses antes de las elecciones, pero no es culpa de lo que están de candidato presidencial, es culpa de nuestros representantes del partido en nuestras comunidades. ¿Tú me entiendes? Ellos también se llevan del jueguito. ¿Cómo va a ser si cada 2 años hay elecciones congresionales, cada 4 presidenciales? Señor, tan pronto termine la elección, un año antes por lo menos, empieza a preparar a la comunidad, a tu gente de tu club político, dale información para que, mira, ahora mismo habían en Nueva York muchísimos jueces en la boleta y la gente no sabía. La gente no sabía. Nadie habló de eso. Tú sabes, tú y yo recibimos y estamos al tanto, pero la gran mayoría de personas no sabían que iban a votar por un mes. Entonces eso era un marindo, dos pingües, tu caramaca, titri fue. Yo creo que definitivamente hay que felicitar a la gente en sentido general, de manera global, porque el hecho de que más de 150 millones de personas participaron en estas elecciones, cuando por años se habla de cuánta gente de la abstención del voto. Y ahora, en medio de una pandemia que muchos de nosotros ni siquiera habíamos experimentado en la historia de nuestra vida, sin embargo, ha hecho récord en las votaciones de los Estados Unidos. Por primera vez, la cantidad de votantes que concurrieron al voto. Por lo tanto, hay que felicitar a todas las personas que crearon conciencia de la importancia de su voto. Y tal como tú decías, felicitar a nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no importa, tal como yo digo, ¿verdad? No importa por quién usted vote, pero que se sepa, los votantes latinoamericanos me dieron este porcentaje a los demócratas o este porcentaje a los republicanos. Tal cual como hemos visto en la Florida, está a favor del Partido Republicano, pero es importante saber qué cantidad del total global de los votantes de la Florida, qué cantidad de latinos le dieron la victoria a ese partido en ese estado. Por lo tanto, van a tener que valorarnos y darnos diferentes. Porque mire, ese mismo presidente actual de los Estados Unidos, hace unos días, que dijo que los inmigrantes tienen un coeficiente, los inmigrantes que vienen por la frontera, pero ¿quiénes son que vienen la mayoría? Latinos. Y tienen un coeficiente mínimo de inteligencia. O sea, que todavía a días de unas elecciones está ofendiéndonos, llamándonos violadores, atracadores. Pero cuando ellos vean la importancia de nosotros como voto, entonces van a aprender a respetarnos. No solamente los republicanos, sino también los demócratas o cualquier otro partido que vaya a elecciones, cualquier candidato que vaya a elecciones, va a decir, hay que tener cuidado. Lo peor que le puede pasar y le ha pasado a la democracia son esas maquinarias de ambos lados. Las maquinarias de la partidocracia, porque ¿qué es lo que ellos buscan hacer? Nada. Eso mismo, que no voten. Claro, eso es que no voten, porque mientras menos votan, con más control y con menos gente se vota. Mira, ahora falta gente y manos para contar los votos de todas las personas que participaron en estas elecciones. Felicito al pueblo de los Estados Unidos por esa concurrencia. Y fíjate,
tuvimos el voto anticipado, primera vez en Nueva York, que en las elecciones presidenciales. Eso fue también una gran sorpresa, un gran logro. Tantas personas que salieron a votar. Bueno, eran filas y filas de personas y eso también fue muy importante. No hubo nada de incidente. Todo el mundo, yo veía gente en fila con un libro o con sus celulares, todo el mundo bien tranquilos, varias horas. Y tú sabes, Carlos, que una de las cosas por las que hubieron filas hasta de 3, 4 horas es porque algunas de las instituciones de Nueva York, grandes, que tienen un subsidio de millones de dólares de la ciudad, rehusaron que se usaran sus facilidades para hacer el voto anticipado. Por ejemplo, aquí en Madison Square Garden, donde yo voté, era una fila de 4, sábado y domingo no se podía ir a votar ahí los primeros 2 días. ¿Por qué? Porque a 4 cuadras que esté el MoMA, a una cuadra quita el Lincoln Center, ellos dijeron que nos rehusaron que se usaran sus facilidades para votar anticipadamente. Y ellos reciben millones de subsidios de la ciudad. Entonces, tiene advertencia a todos estos nuevos concejales y alcaldes y alcaldesas, todo el que se va a postular para el 2021, cuando vayan a hacer presupuesto, ¿ok? Que al Museo del Barrio no le dan nada, pero a MoMA, que tiene billones, le dan, a Lincoln Center, que tiene patronato de los más millonarios del mundo, a eso le da un subsidio de millones, tú sabes, y a nuestros pequeños, a Taller Boricua, no le dan un centavo. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que ya empezar. Ahora, una cosa positiva de todo este desorden, porque el desorden ha sido con orden, como yo digo. Una cosa positiva de todo este desorden es que todo el mundo está pensando cómo se va a mejorar la cosa, cómo nosotros vamos a hacer la cosa diferente para mejorarla. Mira, yo ayer hice un en vivo con la concejala, las ex concejales Yulisa Ferreras y Margarita López. Y Margarita López y Yulisa, las dos, ya estamos dispuestas a empezar a dar un entrenamiento políticos. Ella enseñando a nuestros jóvenes que aspiran cómo es que funciona la ciudad una vez que tú eres concejal. Porque en la campaña tú empiezas a hablar y a ofrecer. Mira, cuando yo oigo candidatos diciendo cosas que van a hacer que no les corresponde a ellos, porque eso le corresponde al congresista a nivel federal o al asambleísta a nivel de estado, y entonces estos candidatos al municipio dicen que van a hacer y deshacer. Yo digo, pero ¿y cómo? Eso no, ellos no van a poder, eso no es de ellos, pero nadie lo cuestiona. ¿Tú me entiendes? Ahora, después de esta situación, la gente está muy preocupada, muy en serio, porque el que se postule para un puesto político en la ciudad de Nueva York tiene que estar dispuesto a bregar con la situación fiscal de esta ciudad, la situación fiscal de este estado. Y si el número 45 se queda ahí, ay Dios mío, ahí sí que que nos van a enterrar. Lo importante de todo esto es que dentro de la pandemia, en esta pandemia, no solamente en lo que tiene que ver con el voto, pero de esto que estamos hablando, hemos aprendido y hay que tomar las lecciones que aprendimos durante la pandemia. Por ejemplo, en medio del miedo, sin embargo, un récord de votación de los votantes. Lo que quiere decir que crearon nuevos métodos también para votar. Quizá eso tiene que ver con la concurrencia del voto y que no hubo la abstención de otros años. Por lo tanto, yo creo que debe tomarse en consideración el modernizar y mejorar cada día más el voto por correo. Porque es cierto que con el disgusto que tiene la gente de la partidocracia, es que yo voy a hacer fila. Es mejor dar la oportunidad para que la democracia sea más plena y que todo se crea el sistema para que la gente sí pueda continuar votando cuando ya no haya pandemia, porque así va a permitir la participación mayor de gente y que los juntas de elecciones sencillamente crean las estrategias
y la técnica de cómo hacerlo con menos traumas. Igualmente, eso de votar temprano. Mira qué eficiente y con cómo antes de llegar el día de las elecciones, alrededor de 103 millones de personas votaron antes del día 3. Y eso es positivo para la democracia, porque es una democracia más plena, más real, más palpable. Y la participación de todos nosotros. Igualmente, los esfuerzos que se hacen para que la gente se registre, porque qué importante es registrarse, qué importante es participar en la fiesta de la democracia, que son las elecciones a través del cual usted quita y pone. El que no sirve, se va. Y el que vale la pena, entonces, basado en sus planes y propuestas, entonces, consciente, no por colores, no por animales, no por carita, sencillamente, ¿qué tú tienes para ofrecer? Y en base a eso, yo voto. Eso es así, mira, son muchas las lecciones que tenemos que aprender de este proceso que acabamos o que estamos todavía pasando porque no ha terminado. Muy importante para el año que viene, principalmente aquí en Nueva York, las elecciones del consejo, las elecciones del alcalde. Es muy importante. Nosotros hemos aprendido también que las personas sí quieren participar, si se le da la oportunidad. Porque a través de estos 7 días del voto anticipado, tú has visto como la persona decía, bueno, no puedo hoy, pero puedo mañana, y se puede planificar. Tú me entiendes, personas que tal vez tienen problemas, impedimento de moverse, tuvieron tiempo de buscar quién lo iba a llevar o cómo se iba a hacer. Pero yo te digo a ti una cosa, el voto latino, y yo lo decía, tú sabes que yo decía, el voto latino va a decidir esta elección, el voto de las mujeres va a decidir estas elecciones. Resulta que el voto de los hombres ha sido bien importante también. Nada, hay algo muy importante. Mucha gente está preguntando, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y porque mucha gente no conoce, porque el sistema de aquí es diferente a los otros sistemas electorales del mundo. Vamos a ver un video donde nos habla acerca de la clave de cómo entender las elecciones de los Estados Unidos. Y luego continuamos. The President-elect of the United States, Donald John Trump. Era el 8 de noviembre de 2016. El mundo asistía a una inesperada victoria de Donald Trump, a la que siguieron protestas masivas en Estados Unidos. Nadie podía prever hace 4 años una primera presidencia tan polémica como la del magnate. Quiet. Pero estamos en 2020. El país afronta ahora una pandemia mundial con más de 200.000 fallecidos en medio de una crisis económica y de los peores disturbios raciales en más de medio siglo. Todo está por decidir el 3 de noviembre, pero estas son las claves para seguir unas elecciones históricas. ¿Quién puede ser presidente de Estados Unidos? La Constitución establece que para presidir el país, una persona debe ser ciudadano estadounidense de nacimiento, ser mayor de 35 años y haber residido permanentemente al menos 14 años en Estados Unidos. ¿Cómo se elige a los candidatos? Si reúnen los 3 requisitos básicos anteriores, los candidatos empezarán a hacer campaña para conseguir la nominación de su partido. Este es el proceso de primarias, que se celebra en el primer semestre del año y generalmente mediante elecciones, aunque en algunos estados, como Iowa o Nevada, existen los caucus o asambleas populares, donde los votantes registrados de cada partido se reúnen, debaten y eligen al aspirante. Durante el verano, republicanos y demócratas celebran una convención nacional en la que anuncian a su candidato y este designa a su vicepresidente. Este año, ambas han tenido que ser de forma virtual por la pandemia y la votación ha sido telemática o por correo. ¿Quiénes concurren en 2020? Por el Partido Republicano, Donald Trump, 74 años, empresario y el último de los 45 presidentes que ha tenido el país. Por el Partido Demócrata, Joe Biden, 77 años, ex vicepresidente con Barack Obama, que este año competía contra Bernie Sanders. En el Partido Libertario, Joe Jorgensen, 63 años, activista y profesora universitaria de psicología. En el Partido Verde, Howie Hawkins, 67 años, cofundador del Partido Verde de los Estados Unidos. Entre los candidatos independientes, la sorpresa de este año la ha dado el rapero Kanye West, que se presenta en 12 estados. Trump, con una posición simbólica en las primarias, ya ha anunciado que Mike Pence continuará como vicepresidente en caso de ser reelegido.
Y Joe Biden escogió a la senadora Kamala Harris, la primera mujer negra en aspirar al puesto. ¿Cómo funciona la maquinaria electoral de Estados Unidos? Estados Unidos vota de manera indirecta. Los estadounidenses no eligen directamente al presidente en las urnas el día de las elecciones, sino que eligen a los miembros del colegio electoral. Y son ellos quienes en su nombre emitirán votos electorales. El colegio electoral está conformado por 538 miembros, la suma de 435 diputados, 100 senadores y 3 delegados de Washington, D.C., que se distribuyen entre los 50 estados por población. La cantidad de votos electorales que recibe cada estado es igual al número total de senadores y representantes que tienen el Congreso. Un ejemplo, California, el estado más poblado, tiene 55 electores, mientras que New Hampshire solo tiene 4. Salvo excepciones, el candidato más votado en un estado es el que se lleva todos los electores. Después de los comicios, cada elector vota de acuerdo a la voluntad popular y el candidato que reúna 270 votos o más gana la presidencia. En el caso de que ninguno obtenga la mayoría de los votos electorales y se produzca un empate, la decisión de elegir presidente pasa al Congreso. Esta característica particular del sistema electoral estadounidense significa que, en la práctica, ganar el voto popular no siempre conduce a la victoria. El ganador en un estado, ya sea por solo una papeleta o por decenas de miles, se lleva todos los votos electorales. Un candidato puede así perder las elecciones a pesar de haber sido más votado que sus contrincantes. Exactamente lo que le ocurrió a Hillary Clinton en 2016. This is painful, and it will be for a long time. Ella obtuvo más votos de los ciudadanos, pero Trump ganó por arrebatar a los demócratas Pensilvania, Michigan y Wisconsin, 3 estados claves que volverán a serlo en 2020. ¿Qué son los estados bisagra? Muchos de los estados se inclinan siempre por el mismo partido por razones históricas o sociológicas. Por ejemplo, los demócratas casi siempre ganan en California y los republicanos en Texas. Por tanto, el resultado final depende de aquellos estados indecisos, donde los votantes de ambos bandos están muy igualados y que dan lugar a victorias alternas entre republicanos y demócratas. Son los llamados swing states o estados bisagra, y son tan importantes a la hora de hacer cálculos electorales que los candidatos se vuelcan en ellos durante la campaña. Este año, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Florida, Arizona y Carolina del Norte pueden tener la llave del ganador. ¿Y por qué el martes 3 de noviembre? Esto es una curiosidad. La fecha no es casual. El país celebra siempre sus presidenciales el martes después del primer lunes de noviembre. Ese mes, la cosecha ya había terminado y los agricultores podían disponer de todo el lunes para viajar a sus centros de votación. Además, en Estados Unidos no hay jornada de reflexión. Los candidatos hacen campaña hasta el último minuto. También está establecido que el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, los electores del colegio electoral emiten formalmente sus votos. El 6 de enero, el Congreso recibe los votos electorales de los estados, los recuenta y los certifica. Y finalmente, el 20 de enero se celebra la ceremonia de investidura en el Capitolio y el presidente inicia oficialmente su mandato. ¿Cómo influye la pandemia en la votación? En unos comicios marcados por el coronavirus, el voto por correo ha pasado a ser la nueva clave de la campaña, dejando en un segundo plano otros factores como el impeachment, el papel del voto hispano o la influencia de las redes sociales. Los expertos estiman que se contarán 80 millones de papeletas por correo, 3/4 partes del electorado. Se espera que la mayoría de los votantes republicanos acudan a votar en persona, mientras que más de la mitad de los demócratas lo harán por correo. Esta modalidad de voto, que podría impulsar la candidatura de Joe Biden, ya ha sido tachada por Trump de fraude electoral. Mail-in voting is going to be catastrophic. Debido a que los resultados podrían no saberse el 3 de noviembre por el gran volumen de votos por correo previstos. El presidente ha insinuado incluso que podría no aceptar el resultado si pierde y llevarlo al Tribunal Supremo si hay problemas en el recuento de votos. ¿Qué supondría la caída de Trump? Una derrota de Trump implicaría dar marcha atrás en el enorme impacto que ya ha tenido su presidencia. En la escena internacional, el cumplimiento del gran lema America first ha derivado en el abandono del multilateralismo, con la retirada de Estados Unidos de una larga lista de tratados mundiales. Pero de puertas para adentro, Trump ya ha asegurado un sesgo conservador en la rama del Poder Judicial de Estados Unidos, a través del nombramiento de cientos de jueces vitalicios en los casi 4 años que llevan la Casa Blanca. Un cambio en el equilibrio del sistema judicial del país que muy posiblemente se mantendrá por décadas. A la espera de lo que ocurra el 3 de noviembre, e incluso si pierde,
Donald Trump ya ha dejado su impronta profunda y duradera en las instituciones del país y en el resto del planeta. Yo creo que definitivamente, Zenaida, ese estudio, yo doy gracias a Dios por las redes, doy gracias a Dios por la globalización de la comunicación, por cómo tenemos acceso a toda esa información. Ese estudio que presenta esa joven nos enseña por qué es importante investigar, por qué es importante analizar. Ella hablaba, ¿verdad?, que las expectativas eran de votar 80 millones de personas temprano. Mire, y lo hicieron. ¿Hasta dónde fue el impacto electoral? Lo hicieron más de 100 millones. Y lo que se esperaba era extremo, eran 80 millones. Así es. Y igualmente, ella hablaba de los bisagras, de los estados bisagras, y yo agrego hasta comunidades bisagras. Ella hablaba de que ya el presidente de los Estados Unidos, tal como lo dijo en esta tarde, ya estaba desacreditando el voto por correo. Y sucede que ese presidente llamó a sus bases, que son casi igual que decir borregos, porque ellos todo lo que él dice, hacen. Si él le dice que no le ponga la máscara, no me la pone. Él le dijo que no voten por correo. Y el terror y la pesadilla y lo que lo tiene loco, más loco que Abdalá Bucaram de Ecuador, es saber que él le dijo a la gente que no votara por correo. Y sucede que los miles y millones de votos que están por contar, la gente de él se llevó de él y no votó en gran mayoría por correo. Lo cual le dice a él que la gran mayoría de esos votos van a ser de Joe Biden y lo tiene loco de remate. ¿Qué te parece? Fíjate, porque él supo que los demócratas iban a ser más prudentes debido a la pandemia. Al ser más prudentes, le iban a decir a la persona, no cojan el riesgo de ir a donde hay una multitud de personas, vamos a votar por correo. Tan pronto él se dio cuenta de eso, empezó a desacreditar al correo, al punto que quitó a la persona encargada del correo y puso a otra persona amiga de él que no sabe nada de esto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ha llegado a un punto donde a mí, mira, hoy mismo la conferencia de prensa que acaba de dar el presidente Trump, a mí misma me dio vergüenza ajena, porque era que estaba ilógico. No había lógica lo que decía. ¿Tú me entiendes? Entonces, los mismos periodistas decían, óyeme, pero es que eso no es verdad, eso no es así. ¿Tú me entiendes? Decir que los demócratas no querían testigos cuando se estaban contando los votos, cuando todo el mundo sabe que todos los partidos mandan testigos a observar cuando se está contando los votos. Yo te puedo decir a ti, todas las veces que he tenido que ir a observar cuando se están contando los votos aquí en Nueva York, muchísimas veces. Yo he tenido que ir como observadora de alguna disputa que está pasando, ¿tú me entiendes? Y nunca el mismo día se sabe por completo quién ha ganado. Esta vez se va a extender un poco más, pero eso sucede. Eso es más común de lo que la gente cree. Y lo importante es también, Zenaida, que lo peor que ha pasado es que el presidente ha respetado su posición. Porque el presidente es el menos llamado a desacreditar el sistema electoral. Exacto. El menos llamado. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que ser garantía de las instituciones del Estado. Y tiene que ser garantía de la Constitución. ¿Y qué es lo que la gente ha estado haciendo en los 50 estados de Estados Unidos? Ejercitando el derecho que le dio la Constitución de votar, de elegir y ser elegido. El hecho de que este presidente salga hoy y cada rato en un Twitter diciendo paren el conteo, stop the count. ¿Qué quiere decir? Que está atentando
contra la Constitución, está atentando contra la institucionalidad, está atentando contra el derecho de la gente que ya votó. La gente hizo de manera festiva el compromiso de la fiesta de la democracia. Ahora es al Estado, en todas sus ramas, garantizar que cada voto sea contado. ¿Cómo va a llamar un presidente a parar el conteo? Lo único que tiene que hacer, y tú sabes mejor que yo de eso, que esos sistemas son estrictos y van a verificar las firmas, tal como tú decías Claro. en el programa pasado. Tenga cuidado, firme como usted siempre firma, porque van a verificar la firma. El que votó por correo, van a ver la firma de él y la firma que está en el libro de la Junta de Elecciones. Entonces, es un sistema garantizado. Le han preguntado a todos los fiscales generales de los estados, ¿hay fraude? ¿Ha visto fraude? De ninguna índole, en ninguna parte. Sencillamente es lento, vienen y no es nuevo. Lo que sucede es que la gran mayoría ha llevado a que ahora la brecha sea más corta, porque con la gran abstención que había en los años anteriores por el mismo descrédito del sistema político, la gente no participaba y se declaraba fácil. Por ahora hay muchas personas, pero eso de voto ausente, eso los militares y los que viven en el exterior mandan su voto y a veces dura días. No, y cuando tú te vas, si tú sabes que no va a estar en tu estado o en tu ciudad el día del voto, ya tú lo dejas prehecho y lo envías. Entonces, todo eso ha pasado siempre y aquí nunca ha habido ningún problema con esa situación. Entonces, pero déjame decirte, una cosa bien, yo diría, importante es el voto latino en Arizona. Entonces, ¿qué sucede? Arizona tiene ahora mismo más de 10 años organizándose, porque es uno de los estados donde más se le ha atacado, porque hay muchas personas que cruzan de la frontera y se quedan allá. A la misma vez, es un estado donde hay muchas personas mayores, porque es un estado muy bueno para uno irse de cuando uno se retira, ¿verdad? Se jubila. Sí. Entonces, cuando la gente dice, oh, mira, como los latinos se lanzaron a votar en Arizona. No, eso no es debido a ningún candidato ni ningún partido. Eso es debido a que esa comunidad se ha estado organizando, reclamando sus derechos y ahora entienden la importancia de votar. Y eso es lo que tenemos que hacer en todas las comunidades. Que la persona, bueno, aquí se hacía, aquí en los años 70 y 80, toda la comunidad tenía un community organizer, tenía una persona que organizaba la comunidad. Había padres de la junta de padres, había junta de inquilinos, había junta de cuadras. Todo eso, poco a poco, han tratado de que no exista para que la comunidad no esté organizada y no esté preparada como pasó ahora. En el medio de estas elecciones, una pandemia también. Entonces, ¿cómo manejar? Fíjate, ¿por qué el presidente en su conferencia de prensa de hace una hora no habló de COVID, no habló de la pandemia? No. Él no mencionó nada de la pandemia. Yo estaba esperando, digo, pero él no va a decir lo que está sucediendo y por qué el voto por correo ha sido tan importante. Y es porque las personas se sienten más seguras porque no van a correr riesgo. Esto es penoso ver cómo inclusive el candidato Biden con la mesura, con la madurez, con una actitud presidencial, dice, yo no estoy aquí para declararme ganador ni nada, yo quiero que se cuente cada voto y el resultado yo lo acepto. Y estaba hablando de la cantidad, como hoy en este día, se rompió el récord desde que empezó la pandemia. Hoy pasamos a más de 100,000 personas infectadas por el COVID. Exacto. Un récord. Y un presidente que está, como dice él, denegando y reduciendo el impacto de esta, inclusive atacando a los científicos y a los doctores, desacreditando e irrespetando a los doctores que están sacrificando su vida, su familia, su tiempo y hasta su vida enfrentando esta pandemia. Es penoso y triste
lo que estamos viviendo actualmente respecto a todo este espectáculo. Sí, no, esto ha sido increíble. Y déjame decirte, yo sé la expectativa, hemos aprendido mucho, porque, por ejemplo, muchas personas que tal vez no se daban cuenta de la dinámica de los diferentes estados y la importancia de Pensilvania, de la Florida y de todos esos otros estados, los 5 más deseados y codiciados por ellos. Ahora tienen una idea más, ¿tú me entiendes? Muchas personas hacían llamadas a sus familiares, ¿tú me entiendes? Para asegurarse de que ellos en sus estados pudieran. Mira, por ejemplo, yo vi a Raquel Batista. Raquel Batista fue una de las observadoras de las elecciones en Georgia. ¿Tú me entiendes? Ahí la vi haciendo en CNN en español, el día de las elecciones. Y así muchas personas. Oye, la otra cosa importantísima que ha sucedido, el número alto de jóvenes que ha votado en estas elecciones. De todas las razas, de todos los condados, de toda parte. Pero la comunidad latina se ha destacado. Y eso es un trabajo que lo ha hecho Alessandro Ocasio-Cortez y ese grupito a nivel nacional, de que todos esos jóvenes que ellos sabían que eso hace desde un año, ellos calcularon quién va a poder votar, va a tener 18 años ya para este tiempo, y ellos se aseguraron de que todos esos jóvenes a nivel nacional estuvieron inscritos para votar. Y eso es muy importante, porque ya por lo menos yo me siento que esta nueva generación se está involucrando, se está dando cuenta que ellos tienen que coger la responsabilidad del futuro de esta nación. Y eso se está viendo. Ahora mismo ya hay muchísimos candidatos para las elecciones 2021. Así que yo me siento muy bien, porque a pesar de la crisis que estamos, estas personas aspiran poder hacer algo positivo por nuestra comunidad, por la ciudad, por el estado. Y entonces tenemos que seguir. Yo creo que se necesita dar más clases de cívica aquí en las escuelas para que la persona aprenda más. Hoy estuve hablando con una compañera, una amiga, que ella hace de todo para los candidatos de la República Dominicana. Y yo tengo 20 años diciendo, pero aquí que tú vives, aquí que tus hijos nacieron, aquí es que tú tienes que van a la escuela, aquí que tú vas al hospital, tú tienes que involucrarte aquí. Y por fin me escuchó esta vez. Y hay que hacerse nada, como tú dices, ¿verdad? Hay que organizarse como comunidad. Así como está pasando en Arizona, así también está pasando en el Bronx y está pasando en parte de Queens y en Brooklyn, donde la gente se está organizando. Ese grupo que estamos en el Bronx también, donde está Alessandra Cortés, la Biaggi, donde están muchísimas otros jóvenes que voto a voto, cara a cara, gente a gente, mano a mano, le han llevado la pelea a esta partidocracia corrupta y a estas maquinarias corruptas de nuestros barrios. Vamos a decirle un no al etiqueteo, un no a seguir siendo bisagra. ¿Quién ha dicho que nuestra comunidad es roja o es azul? ¿Quién ha dicho que nuestra comunidad es demócrata o es republicano? ¿Quién ha dicho que estos caciques de nuestros barrios son los que van a decidir quién corre y quién no corre? ¿Cómo es posible que todavía hay estados rojos o estados azules? Usted dueño de ellos. Usted dueño de ellos. Fíjate, algo bien importante que se debe de saber para todos los que aspiran y que siempre están buscando el respaldo y el apoyo de los que están ahí. Mira, Margarita López, que estuvo 12 años en el Consejo Municipal, ni el Working Family Party la apoyó, ni el Partido Demócrata la apoyó en sus primeros 8 años. ¿Ok? Yulisa Ferreira, el Partido Demócrata no la apoyó, ella corrió dentro del Working Family Party. Porque la gente tiene que si tú sabes que tú puedes hacer una diferencia por tu comunidad, olvídate que fulano o que el partido no te apoye, la gente que te va a apoyar. Y si tienen que escribir tu nombre, porque en toda la boleta dice, usted quiere dominar a uno por escrito, y aquí ha habido ocasiones que se ha elegido personas que un rairín, como dicen. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, no tenemos, tú sabes una cosa, ok, si la burocracia y esa élite que controla
a los 1.500 que votan por ellos, porque de una comunidad que tiene 50,000 personas inscritas para votar y votan 2,000, imagínate. Entonces, hay que empezar a ver las plataformas. ¿Cómo es posible? Mire en nuestros barrios, mire en la parte norte de Manhattan, en Harlem, en el barrio, donde ni siquiera hay candidatos republicanos, en Brooklyn, en Queens, en muchísimos lugares de nuestro vecindario. ¿Y qué sucede con los demócratas que creen que son los dueños nuestros? Exacto. Que son los dueños. Usted es mío. Y hay que demostrarle nosotros, organizándolos, usted no es dueño de mi voto. Por eso hay que hacer, mire, hizo récord, se mantuvo, necesitaba una cantidad de votos el partido el Working Family Party, el partido de los trabajadores, que mucha gente votó. Gracias, Zenaida, porque explicaste muy bien. Muchísima gente, hasta mi padrastro votó por el Working Family Party para demostrarle a ellos, yo voto por tu mismo candidato, pero no voto por tu partido. Voy en otra línea para que tú sepas que mi voto no es tuyo. Mi voz es mi voto es mío y yo voto por el que me dé la gana, basado en los principios, en los temas que me mueven a mí para votar. Y déjame decirte, Howard Jordan, abogado, profesor de política en Austin Community College, me llama y me dice, Zenaida, el partido de Working Family Party no tiene suficiente latino en posiciones importantes. Entonces yo llamé a Karen Sharp a Albany y le dije, yo quiero saber cuántos latinos tienen posición importante en el Working Family Party. Y ella me mandó los nombres, me dio cómo contactarlo. Me dice, mira, nosotros somos aquí en Nueva York, está fulano, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero me dio una explicación que yo me sentí satisfecha, porque vi que sí se está haciendo un esfuerzo, ¿tú me entiendes? Y entonces, pero tenemos que tener esto, tenemos nosotros que sentirnos, te vamos a preguntar. A mí me llamó una señora que se están postulando para alcalde y yo le dije, bueno, ¿cuál es tu plataforma? ¿Cómo tú piensas sacar a esta ciudad de la crisis fiscal que está? Y no tienen plan. Te están diciendo lo mismo que dicen siempre. Entonces yo le dije, ¿quién es tu campaign manager? No tengo. No, pero vamos a organizarnos, señores. ¿Cómo tú vas a apoyar a una persona que no tiene un team? No tiene ya un cuadro de personas que le van a organizar su campaña. Es una persona que va a hablar plepla, tú me perdonas. ¿Tú me entiendes? Pero si tú no tienes antes de tú lanzar tu candidatura, tú tienes que tener por lo menos las 7 gente que vive con, yo le digo a la gente, si tú no tienes esposa, ni esposo, ni tienes hijos, te fastidiaste porque no tienes que va a votar por ti. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo tengo gente, ¿verdad? En mi página de Facebook y de Twitter y de Instagram me preguntan, pero ¿cómo es eso? Y que de voto popular y voto electoral, ¿cómo es que Hillary Clinton obtuvo más de 3 millones de votos por arriba del presidente que tenemos y no ganó? Porque en todos los sitios el que tiene más gana. Entonces, vamos a poner un video donde explica cómo funciona ese asunto de los votos electorales. Así que seguimos después de esta explicación de los votos electorales en Estados Unidos. ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Quién se convertirá en presidente de Estados Unidos tras las elecciones este 3 de noviembre? Muchos dirán el candidato que gane más votos, pero en Estados Unidos no siempre es así. Entonces, ¿cómo se decide quién jurará como presidente de la democracia más poderosa del planeta el próximo 20 de enero? Empecemos por explicar que la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta, es decir, que el presidente y el vicepresidente no son elegidos por el voto ciudadano. Los millones de estadounidenses registrados para votar elegirán su presidente a través del llamado colegio electoral. Este organismo está formado por 538 electores o delegados provenientes de todos los estados más Washington, D.C. Los residentes en Puerto Rico y Guam no votan en las elecciones presidenciales y por lo tanto no tienen representación en el colegio electoral. ¿Y quiénes son estos electores? Son ciudadanos elegidos por los partidos políticos.
Ahora, el número de electores de cada estado es proporcional al tamaño de su población y cada estado tiene tantos electores como miembros del Congreso, o sea, senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, California y Texas, que son los estados más poblados de Estados Unidos, eligen respectivamente 55 y 38 electores. Nueva York y Florida, 29. Y así, hasta Wyoming, Montana y Dakota del Sur, que son los menos poblados y eligen 3 electores cada uno. Para ganar, el candidato necesita 270 votos de estos electores, o sea, la mitad más uno. Y aquí hay un punto clave. El candidato que gana más votos en un estado se queda con todos los votos del colegio electoral de ese estado. O sea, los estadounidenses sí votan por uno de los candidatos, pero son los votos del colegio electoral los que finalmente cuentan. Y te voy a explicar por qué esto es tan importante. Pero antes, ¿por qué la democracia más poderosa del mundo emplea este sistema electoral? Pues su origen se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se fundó Estados Unidos. En esa época, una campaña electoral a escala nacional era prácticamente imposible, dado el tamaño del país y unos medios de transporte un tanto distintos a los de hoy. Cada uno de los estados que conformaban la Unión buscaba defender sus intereses. Por eso los padres fundadores rechazaron tanto la elección del presidente por el Congreso como la elección por voto popular directo. También porque temían que la gente iba a votar por su candidato local y así los grandes estados iban a tener más peso. Así que en 1804 entró en vigor la 12ª enmienda a la Constitución que introdujo el actual sistema. Pero volvamos a 2020 y veamos qué pasa después de que se cierren las urnas. Como te contaba antes, en la mayoría de los estados, el candidato que gana el 50% más uno del voto popular en ese estado se lleva los votos de todos los electores. Por ejemplo, en las elecciones de 2016, Trump obtuvo en Michigan unos 10,000 votos más que Hillary Clinton, pero eso le permitió llevarse todos los 16 electores de ese estado. Aunque, ojo, hay 2 excepciones. Maine y Nebraska, por ejemplo, dividen sus votos electorales en función de la proporción de votos que cada candidato obtenga, pero son estados pequeños con pocos votos electorales. Hay algunos estados que fielmente le dan su voto a un partido u otro. Digamos que están asegurados para uno u otro bando. Por ejemplo, Texas vota mayoritariamente por los candidatos republicanos desde 1980, mientras que California ha votado por los candidatos demócratas desde 1992. Nueva York es también azul o demócrata desde 1988. Pero hay otros estados, como por ejemplo Florida, que votó 2 veces por Bush, 2 por Obama y luego por Trump, que son considerados indecisos y donde es difícil predecir quién ganará hasta finalizado el recuento. Por esta razón, durante la campaña electoral, los candidatos concentran sus esfuerzos en esos estados que se pueden voltear a un lado o al otro. De ahí que los llamen estados péndulo o swing en inglés. Ganar electores allí se vuelve decisivo a la hora de definir el ganador de las elecciones. Unas semanas después, aunque ya se conoce el ganador, los miembros del colegio electoral se reúnen y votan por el candidato que más votos obtuvo en su estado. Técnicamente, estos electores no están obligados a votar por el candidato ganador en su estado, pero en los más de 230 años de historia de Estados Unidos hubo muy pocos casos de delegados disidentes y nunca fueron decisivos. Por cierto, el candidato que más electores ganó en la historia de las elecciones de Estados Unidos fue Ronald Reagan, que en 1984 logró 525. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de electores? O sea, la cifra mágica de 270. Es una opción remota, pero no imposible. En ese caso, los 435 congresistas de la Cámara elegirán al presidente y los 100 senadores elegirán su vicepresidente. Pero esto ocurrió una sola vez en la historia, en 1824. Hay que tener en cuenta que el 3 de noviembre también se vota por la renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes y por 1/3 de los 100 escaños del Senado. Lo cierto es que en los últimos años este sistema electoral ha recibido críticas. Hay quienes lo consideran defectuoso e injusto porque dicen que no refleja la voluntad popular. En las elecciones de 2016, por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump.
pero fue el actual presidente quien entró a la Casa Blanca porque obtuvo más delegados. Lo mismo pasó en el año 2000 entre Al Gore y George W. Bush y en otras 3 ocasiones en el siglo XIX. Sin embargo, el proceso del colegio electoral está establecido en la Constitución. Cambiarlo requiere un largo proceso legislativo que involucra tanto al Congreso como a todos los estados. Y esto es algo que no parece que vaya a ocurrir en breve. Bueno, y para terminar, un dato curioso. Desde 1845, las elecciones en Estados Unidos se celebran el martes después del primer lunes de noviembre. Es una tradición que viene de cuando Estados Unidos era un país eminentemente agrícola y este mes parecía el mejor momento para ir a las urnas. Aunque últimamente han habido críticas porque al ser un día laborable, muchos piensan que esto reduce la participación. Yo creo que el conocimiento es poder. Mientras más conocemos, mientras más sabemos cómo funcionan estas cosas, vamos a estar más claros. Y vamos a estar más claros cada día y podemos continuar, seguirnos reforzando, podemos seguirnos empoderando como comunidad. Mi sueño es, Zenaida, quizá una utopía, ¿verdad? Pero me gustaría que los 50 estados fueran swing states. Sí. Y entonces van a tener que pelear por nuestro voto. Mientras ellos sean dueños, sí, y se crean dueños del voto suyo, entonces ahí lo que va a hacer es eso. Vamos a vivir estancados nosotros como comunidad. Quiera Dios que los 50 estados un día sean swing states. Así mismo. Mira, yo quiero felicitar a Dulce Mateo, nuestra coproductora, y a Carla y a todo el equipo, porque eso que estamos haciendo, educando, informando a la comunidad del sistema, no lo hace ninguna de los canales corporativos. No lo hace Telemundo, no lo hace Univisión, no lo hace CNN, ninguno. Entonces, la felicito porque estamos dando un servicio, como siempre Manhattan Neighborhood Network se preocupa. Somos una televisión comunitaria y no importa que usted se empodere, que usted tenga su poder con conocimiento. Y te digo, hay profesores universitarios que no saben cómo el sistema trabaja. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros estamos prestando un servicio muy valioso para nuestra comunidad. Diciéndole cómo trabaja este sistema. Y mientras más lo digamos, más lo van entendiendo. ¿Tú me entiendes? Esto es importante. Y déjame decirte que ayer Margarita López me decía que ella está de acuerdo con que se siga este sistema. Y ella explicó por qué. Porque lo que pasa es que al no entenderlo nosotros, pero los fundadores de este país sabían bien lo que estaban haciendo, de que no ha resultado muchas veces que lo han aplicado como la intención que tuvieron los fundadores del país. Eso es otra cosa. Porque siempre hay alguien que quiere manipular todo. Sí, sí. Entonces, hay un movimiento ahora de cómo implementar esto de estos votos del colegio electoral de una manera que sea más, con más balance, más equitativo, more fair, ¿verdad? Que la persona se sienta que en realidad se le está tratando bien, como se debe de tratar. Pero yo creo, mira, los clubes políticos no hacen este trabajo aquí. ¿Tú me entiendes? Sí, la gente que están postulando no hacen ese trabajo. Yo espero que con la juventud y con el proceder, con el pasar del tiempo, vamos a seguir empoderando como comunidad. Porque, por ejemplo, mira ahora mismo el voto negro y el voto latino. Y tú te pones a pensar, porque entonces, acuérdate, de la boca del corazón, de la boca, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Dice la Biblia. Y sin embargo, cuando un líder que yo estoy siguiendo de manera ciega, de su boca está saliendo odio e irrespeto para nuestra comunidad, como que casi es incomprensible que una comunidad atacada, maltratada por ciertos sectores, nada más no por él, por sectores que representan. ¿Y por qué nosotros vamos y votamos por él? Igual pasa con el voto negro. Que el voto negro, que estamos en una lucha ahora mismo por el Black Lives Matter, porque sabemos y vemos
cómo se trata a ellos y cómo es tan fácil matarlo a ellos. Pero a veces el voto de ellos como que no está claro. Entonces, todo esto tenemos que seguir como comunidad fortaleciéndonos para entendernos mejor a nosotros mismos. Claro, mientras más nosotros sabemos de lo que nos conviene a nosotros, cuando yo le digo a las mujeres, ¿cómo es posible que quieran legislar nuestro cuerpo? No, el cuerpo es tuyo. Nadie le legisla a los hombres su cuerpo. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo le digo, a mí me dejan un mes de presidenta y pongo en cada esquina una clínica para vasectomía y condones. Sí, porque vamos a estar igual, ¿verdad que sí? Porque si es así, no, nosotros tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a analizar. Óyeme, pero si yo nací libre y él nació libre, ¿por qué a mí me quieren legislar lo que yo tengo que hacer y a él no? No, no se puede. Tenemos que analizar, nosotras tenemos que analizar. Y no podemos mezclar una cosa con la otra. Exacto. Y aprender a eso, a discernir, a discernir. Y yo sé que a los religiosos lo usan mucho para esto y ellos se prestan para eso. Por el mismo Jesús, cuando le venían con esos ganchos, te decía, mira, no me hables de eso. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Déjame no ligar lo de César con lo de Dios. Zenaida, yo creo que solamente me resta decirte gracias porque como siempre tú me ayudas aquí para que darle luz a la gente de lo que hay que hacer. El tiempo nos ha traicionado. Gracias a MNN que hace posible este programa. Gracias a ti, Zenaida Méndez, que nos ha abierto la puerta para esto. Dulce Mateo, nuestra coproductora, la dirección técnica de Freddy Pinto, de Carla y todo el equipo de MNN. Será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y quizás ya sabemos quién será el próximo presidente. Buenas noches.